Si digo que los católicos hemos sido testigos, en las últimas décadas, de un nivel creciente de caos silencioso dentro de la Iglesia, puede parecer un oxímoron, pero no es así en absoluto. Intento incluir en esta reflexión la experiencia de muchos de vosotros, especialmente los espectadores de mayor edad, que habéis experimentado estos cambios desde los años 70 o incluso antes. Para los católicos mayores, especialmente los de la generación del baby boom o incluso la generación mayor, los años 1960, 1970, 1980 y hasta el día de hoy se han caracterizado por un flujo constante de cambios y caos en la Iglesia. Ya sea en materia doctrinal, litúrgica o sacramental, o en la posición de la Iglesia en el mundo, se ha producido una transformación significativa. Y mientras todo esto sucedía, tanto en la superficie como en el fondo, estos mismos errores encontraron cada vez más espacio dentro de la propia Iglesia, a menudo promovidos por figuras de alto perfil, incluidos algunos papas, especialmente el actual. Podríamos dedicar mucho tiempo a discutir estas décadas de caos, pero prefiero centrarme en las consecuencias que este largo periodo de desorden tuvo para la Iglesia. Una de las consecuencias más obvias es la disminución de la asistencia a misas, y muchas personas abandonan la Iglesia por dos razones principales. Por un lado, algunos quieren que la Iglesia ceda en los pocos aspectos doctrinales y morales a los que aún no ha renunciado. Por otro lado, muchos se distancian porque perciben que la Iglesia a menudo es indistinguible de los políticos corruptos que promueven errores morales obvios como si fueran bienes morales. Esto ha llevado a muchos fieles a buscar pastos evangélicos más verdes en otros lugares, olvidando una de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica, que fue fundada por Cristo sobre la roca de Pedro y que fuera de ella no hay salvación. Pero es precisamente este largo periodo de caos, al menos en parte inaugurado por el Concilio Vaticano II, lo que hizo posible esta deriva. Cuando comienza una temporada de cambios en la Iglesia, como se ha hecho explícitamente con el concepto de actualización continua, los actores maliciosos inevitablemente aprovechan estas oportunidades para avanzar en sus objetivos. El Concilio Vaticano II es parte de la historia de este caos. Es innegable que abrió la puerta a interpretaciones y cambios que contribuyeron a desestabilizar ciertos aspectos de la vida de la Iglesia. Hay obispos, como el de los Países Bajos, Monseñor Jan Hendricks de Ámsterdam, que han admitido abiertamente que los errores del periodo posconciliar han llevado al colapso de la fe en muchas partes del mundo. En una entrevista reciente publicada por el periodista católico italiano Aldo Maria Baggi, el obispo ofreció algunas ideas interesantes y algunas esperanzas que vale la pena explorar. Una de las cifras más impactantes comunicadas por el obispo Jan Hendricks se refiere al cierre de un gran número de iglesias en los Países Bajos. Según él, desde 2020, alrededor del 60% de las parroquias de su país se han visto obligadas a cerrar. Este dato sorprende y hace pensar en la magnitud de la crisis. Este fenómeno está relacionado en parte con dificultades financieras, pero no solo eso. La disminución de la asistencia a misa y el paulatino abandono de la fe de muchos jóvenes y familias fueron factores decisivos. El obispo explica que uno de los principales desafíos es hacer que la Iglesia sea más accesible a las nuevas generaciones. Si una familia joven se encuentra asistiendo a una misa dominical rodeada únicamente de personas mayores, la situación no es atractiva. Además, a diferencia de otros países, la Iglesia en los Países Bajos no recibe financiación gubernamental, con excepción de los edificios reconocidos como monumentos nacionales, lo que hace aún más difícil mantener abiertas las iglesias sin el apoyo del gobierno. La falta de creyentes no solo reduce las contribuciones económicas, sino también el número de voluntarios necesarios para gestionar y apoyar a las parroquias. A pesar de todo, Mons Hendricks ve señales de esperanza. Cada vez más jóvenes, muchos de los cuales no proceden de familias católicas, piden ser acogidos en la Iglesia. Desde 2023, miles de jóvenes se han convertido al catolicismo en los Países Bajos, incluidos algunos inmigrantes. Esta tendencia creciente demuestra que, a pesar de la secularización generalizada, el Espíritu Santo continúa operando y guiando a la Iglesia.
Una de las principales cuestiones abordadas por el arzobispo Hendricks se refiere a la sinodalidad, en particular el camino sinodal alemán y el sínodo sobre la sinodalidad, que intentó ofrecer soluciones a la crisis de fe. Sin embargo, el obispo critica estas iniciativas, considerando que en lugar de resolver los problemas de la Iglesia, corren el riesgo de acelerar el proceso de secularización. Su principal preocupación es que estas propuestas parecen querer adaptar la Iglesia a las tendencias del mundo moderno, introduciendo el relativismo en la fe. Hendricks subraya que el concepto de experiencia vivida, a menudo invocado en estos debates, es de origen puramente secular. Es un concepto que la Iglesia ya condenó en el pasado, en particular por el Papa San Pío X, quien habló de la inmanencia vital como uno de los errores del modernismo. Según esta idea, la verdad religiosa podría estar determinada por las experiencias subjetivas de los creyentes y la religión podría estar moldeada por sentimientos y experiencias personales. El obispo advierte contra esta forma de relativismo, a menudo disfrazado de intento de modernización, pero que en realidad socava la fe católica, basada en verdades absolutas. El obispo advierte que la Iglesia no puede permitirse el lujo de someterse al espíritu de los tiempos, porque esto solo conduciría a una mayor secularización, como ya ha ocurrido en los Países Bajos y en otras partes del mundo. Se refiere a la falsa esperanza de que, para seguir siendo relevante, la Iglesia debe adaptarse cada vez más al mundo, un proceso que él cree que nunca terminará. Esta continua actualización no ha hecho más que confundir a los fieles y debilitar la fe. El obispo Hendricks da el ejemplo de los Países Bajos como una clara demostración de lo que sucede cuando la Iglesia intenta adaptarse demasiado al mundo secular. En el pasado, muchos creían que para contrarrestar la secularización, la Iglesia necesitaba volverse más secular, abandonando ciertas verdades y prácticas tradicionales para estar más en sintonía con los tiempos modernos. Pero, como señala Hendricks, este enfoque solo aceleró el proceso de secularización dentro de la propia Iglesia, en lugar de frenarlo. El obispo expresa su esperanza de que la Iglesia aprenda de la experiencia holandesa. En lugar de diluir tu fe, sería más honesto admitir que ya no crees plenamente en las enseñanzas de la Iglesia. Hendricks recuerda la importancia de la tradición centenaria de la Iglesia, que no puede reinventarse ni modificarse a voluntad para adaptarse a las modas del momento. Por ejemplo, dijo, las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio no pueden cambiarse para alinearse con las tendencias culturales, sino que deben permanecer fieles a una doctrina centenaria. Lo que realmente se necesita, dice el obispo, es un testimonio de fe fuerte y visible, una vida vivida en coherencia con las enseñanzas de la Iglesia. Esto es lo que puede traer la verdadera renovación, siempre sostenida por la gracia de Dios. La fe es un don sobrenatural y la Iglesia no puede olvidar esta verdad fundamental. En su reflexión, Mons Hendricks recuerda la importancia de considerar la vida de los santos como ejemplo de auténtica renovación de la fe. Habla de personas como San Juan Eudes, San Luis María Grignion de Montfort y San Bernardino de Siena, todos grandes misioneros que trajeron consigo el fuego de la fe. Estos santos no intentaron adaptar el mensaje de la Iglesia a los tiempos en que vivieron, sino que encarnaron la verdad católica con fuerza y convicción, llevando luz y esperanza en tiempos difíciles. Según Hendricks, esto es precisamente lo que falta hoy, la capacidad de vivir la fe de manera visible y valiente, sin comprometerse con el mundo. Los santos no tuvieron miedo de desafiar el pensamiento dominante y, a través de la gracia de Dios, lograron lograr una verdadera renovación espiritual. El obispo subraya que la fe católica, con sus más de 2000 años de historia, siempre ha tenido un fundamento sobrenatural, y esto no puede pasarse por alto en el intento de actualizar la Iglesia. Invocar la gracia de Dios y vivir según la fe católica, en lugar de ceder a la secularización, es la principal manera de preservar a la Iglesia de las crisis actuales. El obispo concluye afirmando que es necesario volver a un testimonio fuerte de la dignidad de la fe, basado en una tradición sólida y no en una adaptación continua a los cambios culturales. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el obispo? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.